Bien. Patti Farabelli, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene para resolver toda una instancia. ¿Por qué no lo explicás vos jurídicamente? ¿Sí? Sí, la Corte está tratando un amparo directo presentado por Avanzar Cambiemos, que de alguna manera busca anular todo el proceso electoral provincial que tuvo como consecuencia, luego de las PAS, que la lista 83 fuera consagrada para que represente en las elecciones de octubre en Pedernera, en Pueyrredón y en Ayacucho la lista 83. Bueno, Patti, contame un poco cómo es la situación desde tu mirada. El otro día hablábamos en la radio precisamente de este tema y me parece que vos nos ponías blanco sobre negro toda esta cuestión que indudablemente ha llegado hasta la máxima instancia y que se va a tener que resolver, supongo que en estos días, ¿no es cierto? Sí. En estos días. Bueno, primero quiero aclarar que yo no llevo ninguno de las causas actuales. No, pero queríamos pedirte que Tengo una mirada desde el punto de vista profesional de abogada constitucionalista y voy a opinar estrictamente como abogada y no como política en esta oportunidad. Sí. Porque todos saben que soy del Frente y me he puesto a disposición del Frente al haber perdido y no voy a tomar posición por ninguna de las dos listas. Es decir, voy a apoyar a la lista que resulte legítima de acuerdo al postular de la justicia. Digo, pero de cualquier manera, sí, vos puedo tuviste una analizar. posición Sí. que la judicializaste, que Sí. llegó a la justicia federal y que te dio la razón a vos y por lo tanto, o le dio la razón a la lista de ustedes, a la Sí. de Lorenzo y a la tuya. Y bueno, esto se te debía haber traspolado a la lista provincial. Y parece que todo esto no está ocurriendo, ¿sí? Bueno, en principio la lista, el Frente Avanzar y Cambiemos, al momento de su presentación, previo a las elecciones, por ante la justicia federal, quiso hacer su reconocimiento. En dicha oportunidad, el juez de primera instancia, el doctor Maqueda, el juez electoral oportuno, le dio lugar a la presentación, pero con una salvedad, la inaplicabilidad de una de las cláusulas constitutivas del Frente, precisamente la cláusula 14, que es, digamos, la que fue eje de mi campaña, precisamente defendiendo el derecho a elegir y a ser elegido. Esa cláusula establece que, si bien no es aplicable, que todos los postulantes a ser elegidos, los posibles candidatos, debían ser avalados por los presidentes de los partidos políticos y o por sus apoderados de cada uno de los 5 partidos pertinentes en cuanto a la afiliación que correspondiese. Esa cláusula Maqueda la declaró inaplicable toda vez que no era conteste con, en primer término, las cartas orgánicas partidarias de los 5 partidos, tampoco con la Constitución provincial, ni con la Constitución nacional, y mucho menos con los tratados que poseen jerarquía constitucional luego de la reforma del año 94. ¿Por qué? Porque en esa cláusula se estaba privando precisamente del derecho de representación, que es un derecho sagrado y que está contemplado en el Arca Sagrada y en los principios dogmáticos de la Constitución. Y precisamente esa cláusula, al dejarse inaplicable, fue lo que me decidió a mí, el día 24 de junio, a posteriori de ese fallo, a presentarme como candidata independiente sin representar ninguna lista interna del Partido Radical. Esa cláusula, esa sentencia, jamás el Frente la apeló. Por ende, está firme y consentida. Y como hablábamos el otro día en tu programa, nadie puede ir en contra de sus propios actos, por una teoría que defendemos en derecho. Es decir, que nadie puede tener un actuar en la órbita o esfera de gobierno federal y otro actuar diferente en la órbita o esfera de gobierno provincial. Patti, a tu entender, de tener consentido, digamos, Avanzar Cambiemos la sentencia en la Cámara Electoral Nacional. Sí.
el no haber agotado la vía local en cuanto a recursos. Jurídicamente, ¿vos creés que la Corte puede fallar a favor o en contra de las pretensiones de Poggi y de Ricardo? Bueno, Jurídicamente existe hablando. estrictamente jurídica la respuesta. Para acceder a la competencia de la Corte hay que cumplir con lo que dice la Constitución Nacional en el artículo 116 y en el 117 y también en un decreto ley específico al respecto, que es el 1285 del año 58, en donde exclusivamente cuando una provincia es parte se debe mantener una cuestión de índole federal, es decir, que se tiene que plantear la inconstitucionalidad de una ley local, de un tratado con potencias extranjeras o de cuestiones estrictamente federales. Lo que no ocurre en el caso, porque en el amparo que ha interpuesto el Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis en contra del gobierno de la provincia de San Luis, se están tratando de rebatir o de revisar cuestiones de jurisdicciones locales, como por ejemplo revisar el fallo los distintos fallos del Tribunal Electoral Provincial o de los jueces de primera instancia o actuar de carácter administrativo o de carácter legislativo netamente del derecho público provincial. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué suponen que va a pasar? Digo, la Corte tiene que resolver este tema en esta semana. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué crees que va a pasar? Digo, ya hubo una decisión, un fallo. Hubo un dictamen de la Procuración de la Nación que de alguna manera le dio cierta admisibilidad al recurso y pidió a la justicia provincial que enviaran todos los expedientes completos para poder evaluarlos. La Corte ahora tiene no solamente esos expedientes, sino también tiene la presentación de Pupagundes, que de alguna manera como tercero interesado busca defender su derecho ganado en la justicia local. Bueno, veremos qué se resuelve. Espero que la política no meta la cola en esto, ¿no? Digo, espero que la política no se entrometa, que la justicia pueda actuar como corresponde, que haga lo que se debe y que no haya ninguna influencia. Macri tiene 2 jueces dentro de la Corte que van a responder a sus intereses, que son Rosenkranz y Rosati. Veremos qué pasa. ¿Vos qué crees que va a pasar? Yo creo de que si contemplamos la doctrina actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solamente se puede llegar en este caso, toda vez que Avanzar y Cambiemos por San Luis ha sido parte actora en todos los juicios de la justicia provincial, a través del recurso extraordinario federal, pero eso no es posible porque aquí en la justicia provincial debieron haber sorteado cualquier valla constitucional que se interpusiera. ¿Pero qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que la Corte va a decidir? De tu experiencia bueno, como si abogada. es conteste con el fallo de Imacio, que es el que está en vigencia jurisprudencialmente, Sí. les va a rechazar el recurso por competencia apelada porque no agotaron la vía local procesal. ¿Esto se resuelve esta semana? Sí. ¿Esto se resuelve esta semana? Gracias, Sí. Pati, gracias por Gracias. haber venido. Ha sido un placer.